Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. Eh, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje que me ha asignado el obispo y del cual me siento muy humilde al compartirlo. El mensaje se basa principalmente en la proclamación de la familia. Este mensaje que se entregó hace ya 25 años atrás, un 23 de septiembre de 1995, la primera presidencia eh, promulga este documento y lo hace público para todos nosotros los miembros de la iglesia y lo hace extensivo a los no miembros y hacia las autoridades que gobiernan nuestro país, en el caso de Chile. Ya han pasado 25 años y este documento aún sigue con total y plena vigencia. Y más aún a nosotros los miembros de la iglesia, quienes debemos aumentar aún más la fidelidad y el compromiso de cumplir cada uno de los elementos que están ahí presentes, ¿ya? En este documento se declara que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan de Dios. Con eso nos queda claro de que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, una postura muy clara entre nosotros los miembros de la iglesia. También se declara en este documento que los hombres y las mujeres fuimos creados a la imagen de Dios con una naturaleza y destinos divinos. Es decir, este principio no solamente se basa en el actual momento, sino que también se extiende aún más allá. Hemos llegado a comprender que al aceptar el plan de nuestro Padre Celestial, ganaríamos experiencia que nos permitirán progresar y llegar a la perfección con Dios y nuestro amado hermano Jesucristo. Hoy comprendemos y tenemos la esperanza de que el lazo familiar del cual gozamos no finaliza con la muerte, sino que se perpetúa más allá de esta vida. Nosotros como familia, y muchas de las familias que son pertenecen a la iglesia, tienen esa convicción de que el lazo, la unión que ellos tienen y que nosotros podemos tener en nuestra vida, no solamente termina con la muerte, sino que este lazo, este afecto, se perpetúa en el tiempo. Una gran bendición de la cual yo y mi familia gozamos. Estoy muy agradecido por el Señor. Hermanos y hermanas, tengo la absoluta certeza de que aquellos que hoy escuchan este mensaje hacen, respetan y se esfuerzan por mantener su familia según lo que han aprendido en la iglesia y los susurros del Espíritu. En lo personal, es un constante aprendizaje. No es fácil tener una familia, pero tampoco es imposible. Recuerdo mis inicios con el hermano Velázquez, el hermano Moraga, que fueron los que me apoyaron en tomar la decisión de formar una familia. Me siento muy agradecido por su apoyo y su consejo, ¿ya? Volviendo al tema del documento La Proclamación para la Familia, se nos ha dicho ya de forma clara, ya, en cuanto a nuestra responsabilidad de familia, que debemos amarnos y cuidarnos, ¿ya? Creo que ese es un valor, un principio que está presente en cada uno de los que hoy día escuchan este mensaje. Tengo la certeza absoluta de que ustedes, hermanos y hermanas, hacen lo imposible
por cuidar y proteger de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Se levantan cada mañana para salir a trabajar, ganarse el pan de cada día, con la finalidad de mantener a su familia, ¿ya? Quienes son, y que algunos conozco muy bien, se esfuerzan día a día por cumplir ese mandato de cuidar y proteger a su familia. El Señor también nos aconseja a través de este documento de que debemos criar a nuestros hijos en amor y rectitud. Muchos de los hermanos que conozco son hombres muy rectos, son hombres que han probado que su vida está en orden. Tengo ejemplos muy claros, tengo experiencias de vida de hermanos y personas de esta iglesia que han demostrado que dan cumplimiento en la crianza de sus hijos. Los aman, los respetan, les enseñan buenos principios. De eso no me cabe la menor duda. Y siento admiración por esos padres que llevan muchos años criando. Siento mucha admiración por aquellos padres que hoy día no cuentan con muchas cosas en su vida. No obstante a ello, se las esfuerzan, se las ingenian para lograr cumplir con este mandato del Señor. Hermanos, hermanas, he podido graficar o poder mostrar en estos minutos la naturaleza del matrimonio, la naturaleza del ser humano, la responsabilidad de la familia, la gran bendición que tenemos hoy día los miembros de la iglesia, que no se limita a un grupo nomás, sino que todos pueden llegar a tener esta oportunidad de formar una familia eterna. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo hacemos posible lograr la perfección, amor y cuidar de nuestra familia? Esa gran pregunta de cómo hacemos posible esto, creo que se responde en este mismo documento. Aquellos que ya han leído este documento podrán encontrar las respuestas ahí. Hice una búsqueda en internet respecto de formas de hacer una familia feliz. Aparecieron una serie de cosas que es típico ahí en internet, pero decidí dejarlas de lado y me centré única y exclusivamente en el documento que el Señor ha puesto a nuestra disposición y al alcance de cualquier persona, los elementos con los cuales se hace posible la felicidad en el matrimonio y en el hogar. Son elementos que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ponerlos en práctica en nuestra vida. Básicamente quisiera nombrar algunos. Me gustaría nombrarlos más, pero quiero enfocarme en estos que para mí son esenciales. El primer principio que se habla en este documento, la programación para la familia, se habla de basarse en la enseñanza de Jesucristo a través del principio de la fe. La fe en cada uno de los miembros de la iglesia es la base. No podemos obtener nada si no primero creemos. De hecho, creo que todos los que estamos hoy en la iglesia lo hacemos por fe, ¿ya? Y es algo que debe estar presente en nuestra vida. Con respecto a este principio, tengo una historia que comentarles, la cual grafica un poco el principio de la fe. En esta historia hay tres personajes: un comandante, un jefe de ejército, un sabio y un alumno. Ambos se hallaban reunidos a las afueras de un pueblo, y el jefe de ejército le dice al sabio: he escuchado muchas cosas positivas de ti y me gustaría un poquito
conversaron más contigo. El sabio lo escucha y le dice, sí, bueno, creo que soy un hombre viejo y he tenido bastante experiencia en mi vida. El jefe de ejército le dice, creo que he escuchado, además, que tú eres un hombre que hace muchos milagros y, y, y me gustaría un poco ver uno de esos milagros que tú haces, porque he sabido de que tú sanas enfermos, le has ayudado a muchas personas. Entonces sé y estoy consciente de algunos milagros que tú has hecho y me gustaría ver uno en este momento. El sabio, al entender el interés de este jefe de ejército, le dice, bueno, sí, hay milagros, pero no soy yo el que los hace, sino que es Dios. Entonces, el jefe de ejército le dice, podrías, por ejemplo, hacer que el sol se oscurezca, cambiar el curso de los ríos, o hacer algo magnífico, algo que impresionante. Le dijo, creo que te entiendo, pero me gustaría que primero entendieras algunos milagros que han ocurrido en tu vida. Le dice, el primer milagro, no sé si te diste cuenta, en la mañana apareció el sol. Ah, sí, le dijo, eso aparece siempre. Sí, pero es un gran milagro, le responde el sabio. Pero yo quiero otro milagro, algo más eh, magnífico, algo más que llame más la atención, algo no tan común. Bueno, le dijo, si esperas otro milagro, supe que tú hace poco fuiste padre. Sí, le responde el jefe del ejército, fui padre de un hermoso varón. Bueno, ahí tienes un segundo milagro, el milagro de la vida. ¿Lo reconoces? Sí, pero todos los días nacen niños. Creo que no me doy a entender, le decía el jefe de ejército. No, si te entiendo, le dice el sabio. Quizás el tercer milagro lo puedas entender y que está presente en tu vida. Estamos en tiempo de cosecha, ¿ya? Los árboles están entregando sus frutos, por lo tanto tenemos alimentos. ¿Estás consciente de ese milagro? Sí, estoy consciente, pero todos los años es lo mismo. Bueno, creo que no puedo agregar otro milagro más. Te he nombrado 3 milagros que son sumamente importantes en tu vida y no lo has sabido valorar. Defraudado, un poco decepcionado, el jefe de ejército se retira. El sabio se acerca al joven alumno, ¿ya? Y ve en el camino a un conejo que estaba herido, a punto de morir. Lo toma, lo sopla, le hace un cariño y lo sana. El, el joven alumno, sorprendido de la reacción del maestro, de este sabio, le dice, pero maestro, ¿por qué no hiciste este milagro delante de este jefe de ejército? Creo que el sabio le responde, creo que este jefe de ejército no quería un milagro, sino que quería un espectáculo. No fue capaz de reconocer los milagros que estaban presentes en su vida, ¿ya? Menos, ¿ya? Va a ser capaz de reconocer otros grandes milagros. Finalmente, el sabio le responde al joven alumno, el día en que aprendes a reconocer a Dios en todas las cosas, especialmente las pequeñas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas milagros que los que Dios te da todos los días. Reconozco al Señor en todos mis actos. Reconozco su mano en todas las cosas de mi vida. Desde que he empezado a tener un conocimiento un poco más ampliado del Señor, he podido reconocer de que Él está presente en grandes milagros de mi vida. Al despertar, al ver a mis hijos, al saber que ellos, a pesar de las grandes dificultades que como país y como humanidad tenemos, puedo ver la mano del Señor en mi hogar. Veo a mis hijos sanos, veo a mi esposa que se preocupa por sus hijos. Veo a mi madre, veo a mis hermanos, cómo la mano del Señor ha estado presente. No puedo menos que reconocer en pequeñas cosas que para mí son grandes,
no puedo dejar de creer en estas cosas. Queridos hermanos, el principio de la fe, hay mucho que hablar, pero quisiera reforzar ese elemento. Otro elemento preciso y que se refuerza mucho acá es el principio de la oración. Debemos preocuparnos porque nuestros hijos sepan el orden de la oración. Debemos ser constantes y hacernos el hábito. Hace pocos días el obispo tuvo una entrevista con mi hijo, el menor, el que se bautizó ayer, y le dijo que la forma de hacer la oración era de rodillas. A la fecha nos esforzamos diariamente por hacer nuestra oración de rodillas, gracias al consejo de nuestro obispo. Otro elemento importante es el arrepentimiento. En las Escrituras, el mensaje constante, transversal, ha sido el de arrepentirnos. ¿Ya? Nuestra vida está llena de imperfecciones, debemos arrepentirnos. Tiene que estar el principio del perdón. El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión que requiere valor y mucho esfuerzo. Va en contra de los sentimientos de enojo y venganza cuando alguien nos lastima. La voz del Señor es clara y esta instrucción es clara. Esta instrucción la encontramos en Doctrinas y Convenios 64, donde el mandato del Señor es el siguiente: y yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. La escritura muy clara, muy sencilla, ¿ya? Es requerido perdonar, ¿ya? Quiero finalizar, mis queridos hermanos, hay mucho más que hablar, pero quiero finalizar con una escritura que me pareció interesante y que creo que grafica y le da un círculo a este mensaje. Las palabras de Jehová a Moisés en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos y hermanas, esto que hemos conversado hoy un poco refuerza la necesidad de hacerlo constantemente, en la mañana, en la tarde, en el camino. El tema de la familia no es algo que finaliza cuando los hijos se van, sino cuando deben estar presentes constantemente en nuestra vida. Sé que Jesucristo vive, sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Hay un plan que hace posible que las familias sean eternas. Yo y mi familia tenemos esa oportunidad de volver a su presencia. Hay un destino divino, tenemos un origen que trasciende. Me siento honrado y humilde al compartir con ustedes mis sentimientos. Creo en Cristo. Sé que el Espíritu Santo es mi compañero constante. Me ha bendecido, me ha consolado, me he regocijado en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.